Avanzamos entonces con Adcoin, cuyo presidente es el doctor Ezequiel Vergara. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En esta ocasión estoy hablando como presidente de la Organización del Consumidor e Inquilino. También participo en el Colegio de Abogados de Córdoba como director de la Sala de Procesos Colectivos, en la FACA como representante del colegio ante la Comisión de Consumo y sobre todo creo que puedo aportar desde mi experiencia como abogado que se dedica a temas del consumidor, donde en concreto operamos con la normativa consumeril y por eso la importancia de estas reformas. Dado que son 5 minutos, voy a tratar de ser lo más preciso en cuanto a lo que considero son las cuestiones que deberían estar presentes en una nueva ley de consumo o de derechos de los consumidores. En primer lugar, y desde un punto de vista metodológico, considero que todos los aportes deberían realizarse sobre el código unificado, que bien podría pasar a llamarse Código Civil Comercial y del Consumidor, ya que lo lógico desde la base de que no me parece razonable que dos normativas regulen lo mismo, que haya dos artículos que definan relación de consumo, consumidor y demás. Además, esa sería la forma de combatir la hipertrofia legislativa que sin duda nos perjudica a consumidores y proveedores y crea una gran inseguridad jurídica. Me parece fundamental que se regulen las acciones colectivas, eso está en ambos proyectos, en forma muy parecida, creo que esto es urgente, y si bien se podrían hacer aportes, creo que lo más importante es aprobarlo cuanto antes a esta sección de la regulación de las acciones colectivas. Como punto de partida me parece más que aceptable, y necesitamos manejarnos con leyes y no con acordadas o criterios judiciales, porque ahí tenemos un problema permanente en lo que es el acceso al reclamo judicial y a las acciones colectivas. Eh, Respecto de los principios, hay que decir que algunos de los principios, por ejemplo, el del acceso al consumo, van a contrapelo de una realidad de hoy en que los consumidores, por ejemplo, no podemos comprar dólares en forma legal, esto ya de hace tiempo por la gran cantidad de restricciones existentes, y entonces ahí hay un llamado de atención de hasta qué punto algunos de los postulados tan interesantes que tienen estos proyectos, como la figura de los consumidores hipervulnerables o el sobreendeudamiento del consumidor, no superan las expectativas que podemos tener hoy en día respecto de soluciones que pasan por lo legislativo y no por una realidad económica de crisis permanente. Es decir, hay cuestiones que debería solucionar la economía y no sé si la ley y estos principios son los que van a dar la solución a estas cuestiones. Son interesantes, pero reitero, hoy estamos varios escalones más abajo en cuanto a la conflictividad en materia de consumo. En lo concreto, algunas cuestiones que me parecen fundamentales que hacen a la práctica y que podrían mejorar en forma eficaz el día a día de los reclamos judiciales. Esto ya se dijo, me parece bueno reiterarlo. Necesitamos que se obligue a todos los proveedores a constituir un correo electrónico donde sean válidas las notificaciones. Esto, vi proyectos muy interesantes, tiene que incluirse en cualquier proyecto de modificación de la ley. Se avanzó en esto con la ley de alquileres, pero seguimos a mitad de camino. Mercado Libre, la empresa más importante en cuanto a comercio electrónico, no hay forma de contactarlo, no tiene un correo electrónico donde uno pueda enviar y solucionar un problema. Los bancos mandan mails que uno les responde y llega la contestación automática de que en esa casilla no se puede responder los mensajes. Y esto de la fijación de un correo, al menos para las entidades que trabajamos con la parte prejudicial, el reclamo prejudicial es indispensable, no tolera un día más. Se ha agravado muchísimo con la situación de la pandemia y con las restricciones a la circulación derivadas de la pandemia. También la cuestión de las multas de la autoridad de aplicación o parte de las sanciones a las que se llegue por daño punitivo deberían tener un destino que sea relacionado al sostenimiento de las asociaciones de consumidores que hacen un trabajo tan importante. En esto, si bien hay un fondo y hay una normativa que lo prevé, creo que debería ser más específico en la participación de las asociaciones en la gestión de esos recursos y también en que esos recursos sean para el sostenimiento de las asociaciones. Ya en algunas cuestiones más concretas de operaciones específicas, creo que debería regularse un poco más la cuestión de la responsabilidad de los bancos relativa a la protección de los fondos, tanto físicos como virtuales, de los consumidores, sobre todo por la gran cantidad de problemas que hubo en esta época de fraudes, que considero que son fraudes al banco y no a los consumidores,
Lo que dicen los bancos es que las víctimas fueron los consumidores y en general los casos no están resolviendo en forma rápida y son los bancos los que deberían ser responsables del cuidado de estas cuentas virtuales, de no otorgar tan livianamente créditos que después son robados, entre comillas, a los consumidores, pero que en realidad son robados al banco por la falta de previsión y seguridad. También algo que no se puede seguir discutiendo es la cuestión de si las pymes pueden ser consumidoras. Esto es un punto fundamental. Tenemos el fallo Consumidores Financieros contra Banco de Córdoba, que resuelve este problema, pero necesitamos que este criterio esté en la ley, de forma para definir si en definitiva existe la empresa consumidora y no esté sujeto a la sentencia y al finalizar el juicio nos enteremos si este camino va a prosperar o no. De hecho, en Córdoba tenemos muchos dictámenes de las fiscalías, algunas diciendo que existe la empresa consumidora o que una pyme puede ser consumidora, otras diciendo que no, y esta contradicción no se puede sostener. Necesitamos 2 registros también de forma urgente. En esto ambos proyectos lo tienen, creo que debería profundizarse un poquito esta regulación, un registro unificado de daño punitivo, en los proyectos se llama registro de infractores, y un registro unificado de acciones colectivas. Sí o sí, necesitamos saber cuánto daño punitivo se pone, todas las situaciones de daño punitivo de todo el país, y que esto sea fuente de jurisprudencia para la aplicación futura de nuevas condenas por daño punitivo. Y después, también algunas cuestiones concretas que se ha perdido la oportunidad en la ley de alquileres, como la regulación clara de cuáles son los criterios para saber si una relación locativa es de consumo. Esto no se hizo con la ley de alquileres, esta sería la oportunidad de incorporarlo. En el Congreso de Derechos del Consumidor se fijaron criterios, hubo un consenso en cuáles son los criterios para definir en qué casos el locador es proveedor y el inquilino es consumidor. Esto, siendo tan masivas y tan importantes las relaciones de alquileres, debería estar ya incorporado en una futura ley, sea en un gran código unificado, que considero que es la forma correcta de regular esto, o bien en una ley o código de defensa del consumidor separado o especializado. Finalmente, también el tema de la prescripción no está resuelto. Uno cuando inicia un juicio como abogado no sabe si la prescripción que le van a tomar es la de 3 o la de 5 años. Eso también es una deuda del nuevo código y en estos proyectos tampoco queda claro cuál va a ser la prescripción en materia de consumo, porque en definitiva, si bien hay interpretaciones doctrinarias dominantes, el juez no tiene una legislación, una ley que claramente le diga. Creo que con estos aportes el proyecto puede resolver algunas cuestiones de índole práctico, sobre todo para que los operadores jurídicos y los jueces, cuando ya tengan el momento de resolver, no tengan dudas del sentido que deban darle a su fallo y no tengan que estar sujetos a situaciones de interpretación, recurrir a doctrina y demás. Gracias, doctor Vergara. Muy buenos sus aportes.